quien no tenga, si me puede ayudar dándole lectura. Primera de Pedro, ¿qué? 2:21. 2:21, sí. Dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Gracias, hermana Carmen. Una vez más. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Gracias. Sean todos bienvenidos. Gracias. Era un viernes por la mañana y el reverendo Enrique Ford estaba tratando de terminar la preparación de su sermón para el domingo siguiente. Varias veces le había interrumpido y comenzaba a sentirse nervioso, viendo transcurrir la mañana sin que su trabajo adelantara mucho. María, dijo, llamando a su esposa mientras subía las escaleras después de la última interrupción, si viene alguien, quiero que le digas que estoy muy ocupado y que no podré atenderle, a menos que se trate de algo muy urgente. De acuerdo, Enrique, pero yo ahora salgo hacia el jardín de infantes y vas a tener que quedarte solo. El pastor subió a su estudio, cerrando la puerta tras de sí. Al cabo de un rato oyó a su esposa que salía. Se sentó y lanzó un suspiro de satisfacción. Comenzó a escribir. El texto de su sermón era un versículo de la primera epístola de Pedro, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un modelo para que vosotros sigáis sus pasos. En la primera parte del sermón había dado énfasis en la expiación realizada por Cristo como un sacrificio personal, llamando la atención al hecho de que Jesús había sufrido de diversas maneras, tanto en su vida como en su muerte. Había proseguido sobre el mismo asunto desde el punto de vista del ejemplo, presentando varias ilustraciones tomadas de la vida y enseñanzas del Señor, tratando de demostrar cómo la fe en Cristo contribuye a salvar a los hombres, gracias al modelo o carácter que les presenta como imitación. Estaba ya en el tercer y último punto de su sermón, donde iba a hablar de la necesidad de seguir a Jesús en su sacrificio y en su ejemplo. Acababa de anotar las palabras sus pasos, en qué consisten, y se disponía a enumerarlos en orden lógico, cuando el timbre sonó violentamente. Era uno de esos timbres con maquinaria de relojería que largan toda la cuerda a su vez, como si de un reloj que quisiera dar las 12 de un solo golpe. El señor Ford frunció y se entrecejó y continuó sentado, pero el timbre sonó nuevamente. Se acercó a la ventana desde la cual podía ver la puerta de la calle. Allí vio a un hombre joven vestido muy pobremente. «Parece un vagabundo», dijo para sí el pastor, y añadió entre dientes, «tendré que bajar», y sin terminar la frase, bajó y abrió la puerta de la calle. Hubo un instante de silencio cuando los dos hombres se encontraron frente a frente. El joven de la ropa raída fue el primero en hablar. «Estoy sin trabajo, señor, y he pensado que quizá usted podía indicarme a quién dirigirme. No sé de nadie que pudiera contratarle. El trabajo escasea últimamente», contestó el pastor, comenzando a cerrar la puerta lentamente. «Pensé que tal vez usted podía facilitarme alguna tarjeta de un negocio o empresa en la ciudad o alguna casa donde quisieran mis servicios», insistió el joven, haciéndose girar nerviosamente entre sus dedos su descolorido sombrero. «No se me ocurre ninguna. Tendrá usted que disculparme. Estoy muy ocupado esta mañana. Espero que pueda encontrar algún empleo. Lamento no poder dar alguno en este momento, pero solo tengo un caballo y una vaca y yo mismo los cuido». El reverendo Ford cerró la puerta y oyó tras sí los pasos del vagabundo que bajaba los escalones. Al volver a asomarse a la ventana de su estudio, le vio marcharse a paso lento por la calle, siempre con el sombrero en la mano, y su aspecto se traducía abatimiento, soledad y abandono. Por un instante, Enrique Ford vaciló si llamar a aquel hombre y hacerlo regresar,
pero finalmente decidió volver a su escritorio y lanzar un suspiro. Continuó escribiendo. Hubo más interrupciones durante la mañana. Cuando su esposa regresó 2 horas más tarde, el sermón estaba terminado. Algo extraño sucedió hoy en el jardín de infantes, dijo su esposa mientras comían. Ya sabes, fui con la señora Jones a visitar la escuela. Pues bien, después del recreo, mientras los niños estaban en la mesa, se abrió la puerta y entró un joven con un sombrero bastante sucio en la mano. Se sentó cerca de la puerta sin decir ni una palabra. No hacía más que mirar a los niños. Evidentemente era un vagabundo. La señora Marty y su ayudante, la señora Sinclair, se asustaron un poco al principio, pero el hombre permaneció sentado tranquilamente durante unos minutos y después se fue. Quizá estaba cansado o solo quería descansar un momento. Ese mismo hombre estuvo aquí. ¿Dices que parecía un vagabundo? Sí, vestía muy harapiento y sucio. No tendría más de 32 años. Sí, el mismo, dijo el reverendo Ford, muy pensativo. ¿Terminaste tu sermón, Enrique?, preguntó la señora, después de unos instantes de silencio. Sí, lo terminé. He tenido una semana muy estresante. Los 2 sermones me han dado mucho trabajo. Serán recompensados seguro, con una gran concurrencia, dijo su esposa, muy animada. ¿Sobre qué predicarás? Sobre seguir a Cristo, partiendo del tema de la expiación realizada por Cristo, después de mostrar los pasos necesarios para seguir su sacrificio y su ejemplo. Seguro que será un sermón hermoso. Ojalá no llueva el domingo. Hemos tenido tantos domingos lluviosos, sí, y la audiencia se ha visto muy reducida últimamente. La gente no viene a la iglesia cuando hay tormenta. Al decir esto, Enrique Ford suspiraba imaginando que sus diligentes esfuerzos en la preparación de sus sermones eran recompensados con una gran recurrencia de feligreses el domingo por la mañana, cosa que nunca ocurría. Llegó el domingo acompañado de una hermosa mañana como las que suelen verse después de largos periodos de lluvia. La atmósfera era nítida, el aire fresco y el cielo no había el menor signo de amenaza de tormenta. Todos los miembros de la primera iglesia de Raymond del reverendo Ford, que era pastor, acudieron esa mañana para escucharle. La capilla estaba llena de gente de buena posición. La iglesia gozaba del mejor acompañamiento musical que pudiese desear. El cuarteto que lo formaba era siempre bien recibido por la congregación. Jesús, mi cruz he tomado, todo he dejado por seguirte. Después, la soprano Raquel Larsen se dispuso a cantar un solo himno. Me guía Jesús, le seguiré, siempre le seguiré. Hubo una generalizada expectativa en el estudio cuando Raquel se levantó a cantar. La señorita Larsen estaba hermosísima aquella mañana, de pie en el coro, detrás del enrejado de roble tallado con los significativos emblemas de la cruz y la corona. Su voz resultaba aún más hermosa que su rostro, lo que es mucho decir. El reverendo Ford se colocó con aire satisfecho detrás del púlpito. El canto de Raquel Larsen siempre le ayudaba a crear una sensación de bienestar en el auditorio y contribuía a prepararle el ánimo a sus feligreses antes de introducir su sermón. La congregación escuchaba extasiada a la soprano. Al terminar el canto, el reverendo Ford pensaba que si no fuese porque se hallaba dentro de un templo, seguro que los feligreses hubiesen aplaudido frenéticamente. Lo cierto es que creyó percibir algo como un sordo rumor de aplausos discretos al fondo de la capilla, cosa que le alarmó. Se levantó al tiempo que Raquel Larsen se sentaba. Colocó su Biblia y los apuntes de su sermón sobre el púlpito, diciendo a sí mismo que debía de haberse engañado, pues tal irreverencia era imposible. Y unos instantes después se hallaba absorto por completo en la predicación. Enrique Ford no tenía fama de ser un predicador fastidioso.
Al contrario, más bien se le criticaba por su sensacionalismo y afectación, pero su congregación le gustaba eso porque otorgaba a la primera iglesia y a su predicador cierta distinción. Por su parte, no es menos cierto que Enrique Ford le gustaba predicar, rara vez cambiaba de púlpito con sus colegas, ansiaba ver llegar domingo a domingo para estar siempre presente con su audiencia. Aquella mañana todo parecía estar a su favor y su espíritu estaba rebosante en satisfacción. Mientras predicaba, pensaba en su ventajosa posición como pastor de la primera iglesia. Si el pastor se sentía satisfecho esa mañana, la congregación por su parte se facilitaba de tener en el púlpito a un hombre tan erudito, distinguido y de aspecto bastante agraciado, que les predicaba con tal vehemencia y completamente exento de toda vulgaridad. De pronto, en medio de esa perfecta armonía, ocurrió un inesperado incidente que cambiaría el curso de la vida de muchos de los que ahí se congregaban. El reverendo Ford ya había cerrado su Biblia y apilado los folios que contenían las notas de su sermón, cuando una voz interrumpió desde el fondo de la capilla. Un instante después, la figura de un hombre se destacó de entre las sombras y avanzó hacia el frente. Mientras que la congregación se diera cuenta de lo que estaba pasando, el hombre había llegado a situarse entre el estrado del púlpito y los primeros asientos y se hallaba mirando hacia el auditorio, dispuesto a hablarles. Desde que entré en el templo, he estado pensando si sería conveniente que dijese unas palabras al terminar el servicio. No estoy ebrio, no estoy loco, soy un hombre completamente inofensivo, pero si muero, como es probable que acontezca dentro de unos pocos días, quiero tener la satisfacción de haber dicho lo que quería en un sitio como este, y justamente en presencia de personas como las que componen este auditorio. El pastor, que no había alcanzado a sentarse cuando el hombre comenzó a hablar, se quedó reclinado en el púlpito mirando al intruso. Era el mismo hombre que había llegado a su puerta el viernes por la mañana, el mismo joven de ropa raída y sucia. Aún tenía su decolorido sombrero en la mano y aún lo hacía girar entre los dedos. Parecía este ser su gesto favorito. No se había afeitado y el peine no había tocado sus desalineados cabellos. Jamás un hombre de tal condición se había colocado frente a frente a la congregación de la primera iglesia dentro del templo. Aquellas personas tropezaban a menudo con tipos como aquel en las calles, en las estaciones o en las banquetas, pero jamás habían soñado con verle en el templo dirigiendo unas palabras. Nada de ofensivo era este hombre. Sus modales no eran de ninguna manera inofensivos, ni en su tono. No estaba excitado al hablar, lo hacía con voz suave, pero muy clara. El reverendo Ford, aunque paralizado por el asombro, tenía conciencia de que, de alguna manera, la acción del joven le recordaba a una persona a quien él, en sus sueños, había visto caminando y hablado. Nada hizo el más mínimo movimiento para detener al intruso e interrumpirle. Su repentina aparición los había dejado a todos perplejos e inhabilitados para la acción. Así que continuó su discurso, como si pensara en la posibilidad de ser interrumpido, ni se diese cuenta de la falta de decoro hacia el servicio de la iglesia. No soy un vagabundo cualquiera, aunque no conozco ninguna enseñanza de Jesús que diga de ciertas clases de vagabundos sean menos dignos de salvarse que otras. ¿Conocéis vosotros tal enseñanza?, preguntó. Aquello con tanta neutralidad como si estuviera hablando para un grupo de amigos. Hizo una pausa en la que tosió penosamente y luego continuó. Hace 10 meses me quedé sin trabajo. Soy tipógrafo. Los linotipos son una invención maravillosa, pero yo sé
de 6 hombres que se han suicidado en el transcurso del año por causa de esas máquinas. Neutralmente, no censuró a los diarios por las... no se censuraron los diarios, pero mientras tanto, ¿qué puede hacer uno? No conozco otro oficio más que el mío. He vagado por todas partes en busca de algo que hacer. Hay muchos otros en mi misma situación. No me estoy quejando, ¿verdad? Solo digo lo que pasa. Pero sentado ahí, en la galería, estaba pensando en lo que vosotros llamáis seguir a Cristo. En lo mismo que el Señor, que enseñó al respecto. ¿Qué quiso decir cuando dijo, seguidme? El ministro predicó, dijo mientras giraba y enseñaba el pastor, que es necesario que los discípulos de Jesús sigan sus pasos, añadiendo que esos pasos son la obediencia a la fe, el amor y la imitación. Pero no lo leí exactamente, no entendí qué quiso decir. ¿Qué es el significado de esas palabras, especialmente seguir sus pasos? ¿Qué entienden los que se dicen ser cristianos por seguir los pasos de Jesús? Durante varios días he vagado por esta ciudad en busca de trabajo y en todo ese tiempo no he oído una palabra simpatía o de consuelo, excepto de los labios de vuestro pastor, que me dijo que lamentaba lo que me pasaba y que deseaba que pudiera encontrar algo. Supongo que los mendigos profesionales os engañan, tanto que habéis perdido el interés por los verdaderos necesitados. No estoy censurando a nadie, ¿verdad? Simplemente diciendo lo que sucede. Por supuesto, comprendo que todos vosotros no podéis abandonar vuestras ocupaciones para ir a buscar trabajo para gente como yo. No os pido tal cosa, pero sí me siento perplejo acerca de qué es lo que significa seguir a Jesús. ¿Queréis decir vosotros que estáis sufriendo y abnegados o esforzados por salvar a la humanidad doliente y perdida, como entiendo como lo hizo Jesús? ¿Qué queréis decir con ello? A mí me llama mucho la atención el lado malo de las cosas. Entiendo que hay más de 2,000 hombres en esta ciudad en el mismo estado que yo. La mayor parte de ellos tiene familia. Mi esposa murió hace 4 meses. Me alegro de que esté donde no hay aflicciones. Mi hijita está en casa de un tipógrafo, amigo mío, hasta que yo encuentro trabajo. Digo que me siento perplejo cuando veo tantos cristianos viviendo en medio de lujo y contando, Jesús, mi cruz he tomado, he abandonado todo por seguirle, y al mismo tiempo recuerdo la manera en que murió mi esposa en un convertillo, clamando por un poco de aire puro y rogando a Dios que se llevase a su hijita junto con ella. Claro que no pretendo que vosotros podáis socorrer a todos los que se mueren de hambre por falta de alimentos, apropiados o asfixiados por la atmósfera malsana que los convertillos. Pero, ¿qué significa seguir a Jesús? Entiendo que muchos que se llaman cristianos son dueños de conventillos. Cierto miembro de una iglesia era dueño de uno de estos lugares, y cuando murió mi esposa yo estaba meditando si en el caso de él sería cierto eso de dejar todo por seguir a Jesús. Otras noches en una iglesia donde se celebraba una reunión de oración, oí cantar: a mi Salvador he amado, le rindo todo mi ser, que Él rescató del pecado mis pensamientos, mis obras, todos mis días y horas, todo daré por Él. Y yo, sentado afuera en las gradas, meditaba acerca de aquello que podría significar. A mí me parece que hay una gran cantidad de amargura en el mundo que no existiría si las vidas de todos los que cantan tales cosas estuvieran en armonía con lo que cantan. Supongo que no entiendo bien las cosas, pero ¿qué haría Jesús? ¿Es el hecho de cantar esas palabras hermosas lo que entendéis por andar o por seguir sus pasos?
A veces me parece que la gente que frecuenta las grandes iglesias tiene buena ropa, cómodas casas en las que vivir y dinero para gastar en cosas superficiales, en tanto que millares de otras personas mueren en los conventillos o vagan por las calles en busca de trabajo que no encuentran, sin tener en su casa un piano o un cuadro, pasando la vida en medio de miseria y de embriaguez y de pecado. Una historia que nos hace meditar sobre lo que nosotros somos y hacemos. Seguir sus pasos. ¿Qué significa seguir los pasos de Jesús? ¿Qué significa eso? ¿Te gustaría ser como Jesús? Si tu respuesta es sí, déjame hacerte un poco más consciente. ¿Por qué te gustaría ser como Jesús? Y quisiera escuchar la opinión de alguno de ustedes. ¿Por qué te gustaría ser como Jesús? Si es que te gustaría ser como Jesús. Y antes de que me des tu respuesta, quisiera que juntos pudiéramos meditar en lo siguiente. Tú y yo conocemos que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Y te pregunto, ¿sí te gustaría ser como Jesús? Jesús fue menospreciado por las personas. Jesús era llamado, en cierta forma, amigo de pecadores, porque aparentemente se juntaba con aquellos que no merecían ser hijos de Dios, y por esa razón era criticado. ¿Te gustaría ser como Jesús? ¿Qué significa ser como Jesús? Yo titulé este tema Ser como Jesús porque debe ayudarnos a nuestra conciencia y a nuestro corazón a pensar si realmente queremos ser como Jesús. Se le llama seguidores de Jesús a aquellos que siguen sus pasos, o a Jesús. Pero la pregunta es, ¿en verdad nos gustaría ser como Jesús? Sí. Gracias a Dios, hermana. Yo pienso que es muy difícil esto. Para el ser humano, Ajá. yo creo que no estamos acostumbrados a vivir en cierta forma y Dios ya, el ser humano está encarrilado que tenga un buen trabajo, una buena vida. Es más difícil todavía seguir los pasos de Jesús. No creo que vote todo eso para andar como un gato. Es que él, cuando interrumpió este mensaje de este predicador, dijo que nadie en ese pueblo había sido tan amable como este pastor, que solamente dijo, no puedo ayudarte, espero que te vaya bien. Que esas fueron las palabras más amables que él jamás escuchó en su vida. Pero te pregunto, ¿y si fue amable el pastor con él? No, demostró hasta cierto egoísmo, en cierta forma, el pastor ahí. Pero fueron las palabras más amables que él escuchó en su vida. Y por eso él preguntaba, ¿qué quieren decir cuando dicen seguir o quiero ser como Jesús? Apoyar a la gente. Sí, cuenta esta historia. Hablar de la palabra de Hablar de la palabra de Dios, sí. A los que necesitan, los que están bajo recursos. Sí, así es. Cuenta esta historia que este hombre cayó, fue llevado a la casa del pastor, 3 días duró en coma y posteriormente murió. Cuando él murió, tomó la mano del pastor y le dijo, gracias, porque durante mi vida usted fue la persona más amable que yo conocí. De usted recibí las palabras más amables. No puedo ayudarte, ojalá que te vaya bien y encuentres un trabajo. Creo que su gentileza que tuvo conmigo, creo que eso es lo que significa seguir a Jesús. Creo que eso haría Jesús por mí.
y murió. A mi punto de vista, creo que el pastor no hizo tanto por ese hombre, pero ese hombre sintió que aquello que le dijo este pastor fue lo máximo que él escuchó durante su vida. Por eso, ¿qué significa seguir a Jesús? Ahora imagínate si ese hombre realmente hubiese recibido una ayuda significativa, importante, que marcara su vida. ¿Qué hubiese aprendido, qué hubiese creído este vagabundo acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Transformaría su vida, ¿no? Ahora, eso nos permite a nosotros preguntarnos algo. ¿Sabes por qué nuestra sociedad no es transformada? Porque a veces estamos tan lejos, tan ajenos de lo que realmente Jesús espera de nosotros. Y no sé si esto te siente sentirte comprometido. Yo espero que sí, porque a mí esto me hace sentirme comprometido. De que nos hace falta caminar mucho, que nos hace falta mirar nuestra sociedad, mirar a los perdidos de otra forma, así como los veía Jesús. Si tú recuerdas en esta historia que tenemos en la Biblia de un hombre que estaba paralítico, que no podía moverse y que no podía valerse por sí mismo, cuando Jesús pasó por ahí, este hombre gritó: ten compasión de mí, hijo de David. ¿Y qué hizo Jesús con él? Lo sanó. Jesús lo ayudó, Jesús lo sanó. Y estas son las situaciones a las que todos los días nos enfrentamos, encontramos necesidades. Por eso el tema de hoy, hermanos, es: quiero ser como Jesús. ¿Hay alguien que quiera ser como Jesús? ¿Hay alguien que quiera ser como Jesús? Sí, amén. Un hombre que solamente escuchó un par de palabras amables: lamento no poder ayudarte, ojalá y encuentres un buen trabajo. Pero que para él representaron gracia de Dios para dar esperanza a su vida. Y que incluso antes de morir le dijo al pastor: pastor, usted es la persona más amable. Sus palabras fueron las palabras más suaves, más calmantes para mi persona, porque no he conocido a una persona como usted. Ahora imagínate que pudiéramos demostrar en verdad el amor de Cristo a las personas. Eso cambiaría. ¿Sabes por qué cambió Jesús su entorno? Porque Jesús, más que hablar, Jesús hacía. Cuando estaba un grupo de personas pecadoras, Jesús se acercaba a ellos. ¿Y sabes qué pasaba después de eso? ¡Ay, estos ni se lavan las manos y ya viste, está comiendo con ellos! Jesús ayudaba a las personas. Quiero pedirte que nuevamente podamos leer esta parte de la Biblia, Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Y después de esta, espero, no aburrida introducción, nos hagamos más conscientes. Necesitamos ser más conscientes los cristianos de lo que está pasando ahora, en este momento, en nuestro entorno. ¿Alguien que me ayude, por favor? 2:21. Amén. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pasos, hermano. Gracias, hermano. Entonces, ¿somos llamados para qué? Para seguir los pasos ¿de quién? De Jesús. Ahora, entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quieres ser como Jesús? Sí, porque somos llamados todos a seguir los pasos de Jesús. Ahora, hay 3 puntos, hermanos, que yo quisiera que pudiéramos considerar a manera de reflexión, todos. El primer punto que yo quiero compartir con ustedes es que para ser como Jesús, tú y yo necesitamos crecer. Para ser como Jesús, tú y yo necesitamos crecer. Y para ello quisiera invitarte a que leyéramos Lucas capítulo 2, verso 52, y les voy a estar pidiendo que me ayuden, que ustedes le den lectura. Lucas capítulo 2,
verso 52. El primer punto es, para ser como Jesús, necesito crecer. Para ser como Jesús, necesito crecer. Y quien lo tenga, si me apoya en su Biblia, en voz alta. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Sí? Gracias. Ahí está la palabra, ¿verdad? Jesús crecía, vamos a usar esta palabra como referencia, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. ¿Jesús se quedó todo el tiempo de la misma estatura? No. ¿Qué pasó con él? Crecía. Ahora, para que nos ayude a reflexionar, imagínate que de repente un niño nace y después de 6 meses de nacido ya no tiene ningún cambio en su vida. No crece, no madura, no gatea, no le salen sus dientitos, no comienza a lo mejor a decir sus primeras palabras. Y pasan 10 años y sigue siendo un bebé de 6 meses. ¿Cómo te imaginas que sería ese bebé o ese niño? ¿Cómo te lo imaginas? Que después de 10 años sigue estando en la condición de 6 meses. Está normal, ¿no? ¿Qué pensarías? Está enfermo. Está enfermo, está defectuoso, diríamos, ¿verdad? ¿Cómo es que ni siquiera tiene 10 años, 10 meses y no le han salido los dientes? ¿Cómo es eso posible? Y pensaríamos que eso es algo anormal, ¿cierto? Entonces, no puede ser posible. Jesús crecía constantemente. Nosotros los cristianos también debemos de crecer así como Jesús. Ahora, mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 18, un libro más adelante. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18. Mira lo que el apóstol Pedro nos recuerda a los cristianos. Antes bien, usted y yo, eso es para usted y para mí, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo voy a leer una vez más. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo para usted y para mí? Que debemos de crecer ¿en qué? En gracia y en conocimiento. Debemos de crecer. A lo mejor en este momento estamos a esta altura, pero pasado un mes, pasado un año, debemos de estar creciendo. Es decir, que el día de mañana usted y yo tenemos que tener una altura o una estatura mejor en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De manera que para ser como Jesús es necesario que usted y yo crezcamos. ¿Te habías preguntado antes si como cristianos tenemos que crecer? Y la respuesta es sí. La pregunta sería, ¿cuánto has crecido? ¿O cuánto hemos crecido? ¿Cuánto he crecido? Porque tenemos que crecer. Si no, nos vamos a quedar chaparritos, ¿verdad? Como el bebé que no le salieron sus dientes después de 10 años. Tenemos que crecer. Hay una historia, me parece que es en el libro de Hebreos, donde el escritor de Hebreos le dice a los hermanos que ellos deberían de ser maestros, pero que se han tardado, como que se han quedado enanitos, no han querido crecer. Dice, ustedes ya deberían de ser maestros, enseñar a otras personas. Dice, pero todavía están chiquititos, dice. Necesitan crecer. Necesitamos todos crecer para ser como Jesús. Ahora, esta parte de crecer, hermanos, es vital. Es vital. Las plantas crecen. Los niños, las mascotas, todo va creciendo. Es más, hasta los impuestos. Sí, hasta los impuestos crecen. Nosotros como cristianos tenemos que crecer y tenemos que madurar. Ahora, de manera que si tú quieres seguir los pasos o quieres ser como Jesús, tenemos que crecer. La pregunta es, ¿y cómo puedo crecer?
Es una situación de entendimiento, pastor. Si venimos aquí a la iglesia o a cualquier iglesia cristiana, Sí. debemos saber a qué venimos. Exactamente, hermano. Porque Exacto. si no, no tiene sentido. Exacto. Porque con solo yo venir aquí voy a decir que estoy salvo, no es cierto. Claro. Tengo que venir a entender qué quiero realmente. Exactamente. Y eso nos ayuda a crecer. Exactamente, hermano. Ahora, ¿todos queremos crecer? Amén. Levante su mano si usted quiere crecer. Ahora, le voy a decir una cosa si usted quiere crecer. Cuando salgamos de este lugar, usted no sea como el mundo. Eso es crecer. Cuando salga usted de este lugar, apártese del mundo. Eso es crecer. Y ya, es más, mire, si usted quiere crecer a partir de hoy, inmediatamente que salgamos de este lugar, inmediatamente va a empezar a crecer. Eso es crecer. Dios quiere que nosotros crezcamos, así como Él, en su infancia o en su adolescencia, crecía en sabiduría, en gracia para con Dios. Necesitamos también nosotros los cristianos crecer. Necesitamos crecer. ¿Sale? Entonces, en esta parte del primer punto, dice Pedro, ¿verdad?, que nosotros debemos de crecer en gracia y debemos de crecer en conocimiento para con Dios. Ajá. Necesitamos la gracia de nuestro Dios para seguir creciendo. Necesitamos el conocimiento de Dios para seguir madurando, para seguir siendo mejores para con nuestros hermanos, para con Cristo, para con la iglesia, para con la sociedad. Necesitamos seguir creciendo. Y para crecer, ¿qué dijimos que necesitamos? Apartarnos. Usted ha mirado una pequeña plantita cuando es depositada la semilla, a lo mejor, que después de 2 semanas, 3 semanas, que empieza a germinar y una pequeñita ramita empieza a crecer. De hecho, se ve muy bonita, ¿cierto? Bueno, cada vez que usted crece, cada vez que yo crezco, cada vez que la iglesia del Señor crece, ¿qué creen? ¿Cómo nos vemos? Bonitos. Nos vemos muy bonitos, de verdad. Ahora, cada vez que nosotros empezamos a crecer, empezamos a florecer. Y cada vez que florecemos, la gente quiere florecer también. El florecer siempre va a inspirar a otros. Le voy a poner el ejemplo. Si usted ve a un jardín o va a una casa y tiene un jardín bastante bonito, bastante cuidado, ¿qué es lo que le nace? No es envidia de la buena, ¿eh? Nos gustaría tener un jardín. Lo bueno que Dios hace en nosotros siempre va a ser deseable o apreciable para los ojos de los demás. Ahora, entonces, ¿quiere crecer? Crezcamos juntos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a crecer para gloria y honra de su nombre. Necesitamos crecer. Amén. Ahora, una forma que quiero motivarte para que tú y yo crezcamos. Si rápido hacemos el conteo: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Más 3, 13, ¿cierto? 13 personas. ¿Te gustaría que creciéramos? ¿Que fuéramos cuántos? 23. ¿Que fuéramos cuántos? Ayúdeme. ¿Qué necesitamos para crecer? Invitemos a alguien. Hablemos de Cristo a alguien. Ay, no, hermano, pero bueno, eso es parte del crecer. O nos queremos quedar chaparritos, enanitos. No, necesitamos crecer. Y para crecer, necesitamos tu apoyo, el apoyo de todos. Ahora, ¿es posible crecer? Sí. Todos podemos crecer. Con la ayuda de Dios, para honra y gloria de nuestro Dios, podemos crecer. ¿Vale? Entonces, necesitamos, si quieres ser como Jesús, necesitamos crecer. ¿Sale? Bien. Número 2. Para ser como Jesús, debemos imitar a Jesús. ¿Sale? Para poder ser como Jesús necesitamos imitar a Jesús. Y hay una cita muy famosa, 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Va a aparecer en la pantalla, le vamos a dar lectura juntos. 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Dice la palabra de Dios: sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El punto número 2 es: para ser como Jesús debemos imitar a Jesús. Yo sé que usted conoce la frase del dicho, o no sé si es refrán,
que dice que quien con lobos se junta, eso es imitar, ¿verdad? Porque se aprende, ¿verdad? Entonces, nuestro segundo punto, para ser como Jesús, debo imitar a Jesús. Y Pablo dice, sed imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo soy Pablo, y yo estoy imitando a Cristo. Ustedes, así como yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí. En otras palabras, ¿se puede imitar a Cristo? Sí. Pablo lo estaba haciendo. Y nos invita a que nosotros imitemos también ¿a quién? ¿A quién? Ahora, yo busqué el significado de la palabra imitar en el diccionario, y la definición de esta palabra imitar significa lo siguiente: hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro según el estilo de otro. No es un estilo propio, es un estilo ¿de quién? De alguien. Por eso que estamos hablando en esta serie de que queremos seguir el ejemplo o los pasos ¿de quién? De Jesús. Entonces, eso es imitar su forma o imitar el modelo. Pero la Biblia también nos dice como del lado opuesto o del lado contrario en Romanos capítulo 2, verso 12. Si me lo ponen ahí en la pantalla. En el lado opuesto a esta parte de imitar, noten lo que dice la palabra de Dios. 12, verso 2. Ok, al revés. Dice la palabra de Dios así, hermanos, verso 2. Que para que nosotros imitemos a Cristo, nosotros no os conforméis a este siglo, sino que debemos de transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que no nos debemos de conformar o no nos debemos de amoldar ¿a qué? A este mundo. ¿Por qué? Porque los evangelios dicen que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces no nos acostumbremos, ¿verdad? No nos hagamos a este mundo, no nos conformemos a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque si nos conformamos a las cosas de este mundo, los evangelios dicen que si nosotros nos constituimos amigos del mundo, nos constituimos ¿qué? Enemigos de Dios, ¿verdad? Pero como nuestro lugar no es aquí, no nos conformamos a este mundo, sino que imitamos ¿a quién? A Cristo, así como Pablo lo está haciendo. Ahora, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, hermanos, y el plan que Él tiene para ti, para mí, para su iglesia, en la vida cristiana que estamos viviendo, es que todas las personas que vienen a los pies de Cristo puedan progresar. Que nos vaya bien. Eso es el plan que Dios tiene. Que nos vaya bien, que progresemos. Ahora, ¿cómo una persona empieza a progresar? Y aquí viene una parte que te corresponde a ti, que me corresponde a mí, que nos corresponde a todos como iglesia. ¿Cómo podemos progresar? En gran parte las personas progresamos cuando empezamos a mirar o a imitar a alguien. Rápidamente. Usted sabe que hablando de deportes, si sabe de usted de deportes, si no, espero no salirme del contexto. ¿Cuántos saben que futbolistas como Lionel Messi tienen mucho dinero? Todos. ¿Cuántos les gustaría tener mucho dinero así como Lionel Messi? A todos. A todos, ¿verdad? Bueno, ese es un ejemplo de imitar a alguien. Nos gustaría ser. Bueno, pero ¿qué tuvo que hacer Lionel Messi para tener tanto dinero? Pues se preparó, toda su vida se ha preparado. Entonces, para poder ser como Él, o si queremos ser como Cristo, nosotros tenemos que imitar sus pasos, tenemos que seguir su ejemplo, ¿sale? Tenemos que seguir su ejemplo. Ahora, a lo mejor esta parte no es muy clara, pero miren, vamos a intentar hacerlo un poquito más claro. Yo conozco una persona muy paciente, y es mi hermano Pedro. El pastor Pedro es muy paciente. Tú puedes estar haciendo el peor berrinche de tu vida y él no va a perder el control porque estés haciendo el berrinche de tu vida. Él es una persona muy paciente. ¿Quién le gustaría seguir el ejemplo del pastor Pedro, que es paciente?
Ahora, pero nota, cuando vemos a un modelo, cuando vemos a un ejemplo de cosas buenas, eso tiene que inspirarnos a nosotros, de seguir el ejemplo. Y estamos hablando de imitar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Tenemos que seguir su ejemplo. El ejemplo de Cristo es perfecto. El ejemplo de Cristo es nuestra guía. El ejemplo de Cristo es nuestro modelo. El ejemplo de Cristo es el estándar que todos debemos de tener porque somos sus seguidores. Pastor, pero tenemos que estar conscientes que si seguimos a Cristo vamos a tener una pobreza material y una riqueza espiritual. Que es la que cuenta, hermanos. Vamos a ser pobres. Que es la que cuenta. Que es la que cuenta. ¿Por qué? Porque las cosas materiales, el mundo y las cosas que el mundo ofrece son pasajeras. Pero lo que Él ha depositado como regalo en cada uno de ustedes es eterno. Porque aun cuando se acabe este mundo, en la eternidad, tú sigues estando en la gloria con Cristo Jesús. Y eso no se devalúa y nunca se termina. Entonces, debemos imitar nosotros ¿a quién? A Cristo. Y de verdad, hermanos, que esta parte de que cuando tú ves a alguien que se esfuerza por ser mejor para Cristo, cuando ves a alguien o conoces a alguien que se esmera por ser mejor para Cristo, es algo que motiva. Y de verdad, yo no sé si a ustedes les gusta ver las redes sociales o aquellos memes que de repente quedas, ¡oh, wow! Pero qué bonito, pero ¿cómo lo hace? Hermanos, Cristo hizo eso. Cristo generó eso. Cristo provocó eso. Inspiró para que otros se esforzaran para ser más como Jesús. ¿No me lo crees? Vamos a mirarlo. Lucas capítulo 2, 41 al 47. Mira lo que está pasando con Jesús. A sus 12 años de edad. Él, dijimos al principio que seguía creciendo en el primer punto. En el punto 2 que estamos viendo es que debemos de imitar ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Mira lo que dice el verso 41 al 47. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, quiero que notes esto es importante. ¿Jesús cuántos años tenía? 12 años. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús, ¿cuántos años? 12. ¿Cuántos años? 12. En Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. ¿Y qué pasó cuando lo buscaban? No estaba. Volvieron a Jerusalén buscándole. 46. Y aconteció que 3 días después, ¿qué pasó? Lo encontraron. ¿En dónde estaba Jesús? Chamaco ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? No están bien preocupados y él estaba sentadito, ¿verdad? Bien tranquilo. ¿Qué estaba haciendo? En medio de los doctores. ¿Cuáles doctores? ¿Dentistas o cirujanos? ¿O qué doctores? Gente que enseñaba ¿qué? Que enseñaba la palabra de Dios. Estaba sentado con él. Chamaco 12 años, ¿qué anda haciendo allá? Interrumpiendo nada más, molestando ahí a los doctores, ¿verdad? Que están enseñando la ley. No, mira lo que estaba haciendo. En medio de los doctores de la ley, oyéndoles, y no estaba interrumpiendo, no estaba hablando en voz alta, no los estaba distrayendo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba escuchando, atento. Y también estaba a la vez, ¿qué hacía? A ver, 47, perdón. Y todos los que le oían, ¿a quién? A Jesús, de las cosas que él escuchaba, pero también preguntaba a todos los que escuchaban lo que él preguntaba, a todos los que le oían, ¿qué pasaba con ellos? Se maravillaban de su inteligencia. ¿Cómo se quedaban? Con el ojo cerrado. ¿Por qué? Porque cada vez que usted y yo nos esforzamos por ser más como Jesús, la gente no es que se quede así, pero la gente ve que Jesús está en usted. Y la gente, Dios trabaja para poner en ellos ese deseo de querer ser como usted. Porque usted es ¿de quién?
De Cristo. Y es la forma que Dios puede trabajar en su vida. Podemos ser mejores para Cristo e inspirar a otras personas para que se maravillen de quién, de lo que Cristo puede hacer en su vida y en nuestro corazón. ¿Qué pasó con las dos palabras amables de este pastor con el vagabundo? ¿Qué le hicieron sentir? Ya sé que en la lectura ni siquiera fue amable, pero él fue lo más amable que conoció en su vida, hermanos. Puede ser algo tan pequeño para ti, pero puede ser tan significativo para quién. Para quienes reciben, para quienes escuchen. Y esa es una forma de demostrar lo que Cristo hace en nuestra vida. Entonces, en el punto número 2, debemos de imitar ¿a quién? A Cristo. Debemos de imitar a Cristo. Y 3, para que Cristo crezca en nosotros, porque estamos buscando crecer, para que Cristo crezca en nosotros, hermano, es necesario que tú y yo menguemos. Que tú y yo menguemos. Vamos a mirar lo que Juan el Bautista nos dice acerca de Jesús. Vamos a leer Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 30. Ahora, noten, si queremos crecer para con Dios, si necesitamos crecer, sí, pero para que podamos crecer necesitamos menguar. Ahora, mira lo que dice el verso 30. Es necesario que Cristo o que Jesús que crezca ¿en dónde? En mí. Pero para que Jesús crezca en mí, yo, dice Juan, necesito menguar. ¿Qué es menguar, hermanos? ¿Qué es menguar? Dejar de ser, disminuir, quitarme del lugar, Dejar de ser yo. dejar de ser yo, eso es menguar. Hacerme menos o desaparecer del escenario, eso es menguar. Para que tú y yo, para que Cristo crezca en nosotros, tú y yo necesitamos menguar. Ahora, en el contexto de Juan, recuerda que él era una voz que clamaba en el desierto y anunciaba la venida de ¿quién? Cristo. Y este mismo Juan dijo, ese que viene detrás de mí es el mero patrón. De hecho, yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus zapatos. No, porque Él es mayor. Pero cuando Jesús se encuentra con Juan el Bautista, Juan es el bautizador, anda bautizando en el río Jordán, Jesús viene a Juan y le dice, Juan, bautízame, bro. No, ¿cómo? Si tú eres mayor que yo, ¿cómo yo te voy a bautizar? Al contrario, tú deberías de bautizarme a mí. Dice, no, es necesario que así suceda, que así acontezca. En un momento, en ese mismo evangelio de Juan, los discípulos dicen, oye Juan, hay un Jesús por allá, anda bautizando también. ¿Y qué dice Juan? Es necesario que todas estas cosas pasen, porque Él es aquel de quien las Escrituras hablan que debía de venir, porque Él es el Salvador del mundo. Entonces Juan está dando el lugar ¿a quién? A Jesús. Y dice que para que Jesús crezca en Él, Él tiene que menguar. Él tiene que disminuir. Ahora, entonces ya dijimos que es esta palabra menguar, ¿cierto? Sí. Ok. Pero hermanos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo en esta parte? Hay muchas cosas que usted y yo deberíamos de estorbar para que dejen de crecer en nosotros y para que Cristo crezca en nosotros. Hay muchas cosas en nosotros que deberíamos de nosotros estorbar o hasta meter el pie así. No crezcas más porque me estás dañando, me estás haciendo que yo sea peor. Hay muchas cosas en nosotros que nos estorban para que Cristo crezca en nosotros. ¿Cómo qué? ¿Qué cosas deberíamos de
impedirles que crezcan en nosotros. Todas las cosas terrenales, pastor. ¿Qué cosas? ¿Cómo qué, hermano? Envidia, egoísmo. Es más, miren, vamos a hacer el ejercicio. ¿Quién es mecha corta de aquí? Sea honesto. ¿Quién es mecha corta de Se aquí? enciende rápido. Qué rápido. Y no te voy a ejemplificarlo. De que puede ser que lo que te digan, sea la verdad. Pero dices, no, yo no lo vi. ¿Quién sabe? Eso es el mecha corta. Ahora, lo vuelvo a preguntar entonces, ¿cuántos de aquí hay que somos mecha corta todavía? Levanten su mano. Y deberíamos de ponerle el pie a eso, que ya no crezca en nosotros, pero a veces nos gana eso, ¿cierto? Nos gana. Ese es nada más un ejemplo. Y podríamos hacer una gran lista y hay muchas cosas que todavía que nos ganan, pero que deberíamos de impedir, deberíamos de menguar en esas. Pero que desafortunadamente a veces esas cosas crecen más rápido, como hierba mala, ¿verdad? Crecen muy rápido y están ahí. Pero dice Juan que para que Cristo crezca en nosotros tenemos que menguar. Pero ¿a quién le gusta que le digan sus verdades? No nos gusta. Y esas cosas, ese orgullo, ¿qué hace? Tú arregla tu vida, ¿qué te metes en mi vida, verdad? No crecemos. Pero para que Cristo crezca en nosotros debemos de menguar. De manera que si el hermano me dice, hermano, ¿sabe qué? Mire, usted está mal en esto, ¿qué le tengo que decir? Hermano, ¿a usted qué le importa? ¿Le tengo que responder de esa forma? No. ¿Qué tengo que hacer? Gracias. Hermano, mire, pues qué bueno que se toma el tiempo para decirme. Yo no me había dado cuenta, pero voy a poner más atención, hermano. Tenemos que ayudarle al Espíritu Santo o contribuir con el Espíritu Santo para que esas cosas que ya no crezcan, porque están creciendo y nos están dañando. ¿Queremos que Cristo crezca en nosotros? Sí. Debemos de menguar. Entonces, en el punto número 1, si queremos ser como Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Crecer en conocimiento. Tenemos que crecer. Punto número 2, si queremos ser como Jesús, tenemos que Imitarlo a él. imitar a Cristo, el modelo de Cristo, ¿sale? Ahora, a lo mejor, miren este ejemplo, imitar a Cristo es tan sencillo, solamente tiene que, miren por qué se los digo. ¿Alguna vez usted se ha aprendido una canción sin querer aprendérsela? Sí. ¿Por qué? Porque a cada rato la están repitiendo. El vecino, bien generoso, ¿verdad? Comparte la música para toda la calle, bien generoso. De hecho, son canciones bien feas, ¿verdad? Ay, ese vecino, ay, ay, ay. Y de repente, escuchas que ponen la misma canción y ya en tu mente, ¿qué? Ya te la sabes de tanto escucharla. ¿Quieres imitar a Cristo? Ahora, ¿se puede ser como Cristo? Pues sí, hermanos. Por eso Pablo dijo que imitemos a Cristo, así como Él es imitador de Cristo. Ahora, si es una forma práctica, ¿a poco no de imitar a Cristo? Sí. Y a lo mejor a veces hasta sin darnos cuenta. Ahora, noten, ¿cómo es que usted se sabe un versículo? Mire, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo es que usted se lo aprendió? Pues porque lo dijo la hermana Gema, porque lo dijo la hermana Blanquita, porque lo dijo la hermana Yola y de repente hasta usted se le pegó y se lo sabe. Debemos de imitar a Cristo. Como el Salmo 91, ¿no? ¿Quién no se lo sabe? Exactamente. No, ¿por qué? Porque es de noche y de día. De noche. O el Salmo 23. Jehová Es mi pastor. Nada me faltará. Los pastos me hacen descansar. Confortará mi alma. Junto a aguas de reposo. Si es algo que necesitamos confortará o mi no. alma, me guiará por Es algo que el necesitamos. camino. Y número 3, para que Cristo crezca en mí, yo necesito menguar. Ahora, pero vamos a ser más conscientes de estos, hermanos. Vamos a hacerlo más consciente. Número 1, ¿necesitamos qué? ¿Cuál fue el punto número 1?
Necesitamos crecer. Ok. ¿Tú necesitas crecer? Ya te veo grande. ¿Necesitas crecer? Sí. ¿En qué necesitas crecer? Alguien que puede identificar en qué necesita crecer para ser como Cristo. Sí, hermano. Tener más conocimiento de su palabra. Ok, hermano. Tener más conocimiento de su palabra. ¿Alguien más? Crecer espiritualmente, pastor. Crecer espiritualmente. Bien, hermano. ¿En qué más necesitas crecer? Sabiduría. En sabiduría. Muy bien. ¿En qué más necesitamos crecer? Conocimiento. En conocimiento. ¿En qué más? Le voy a ayudar. ¿Qué tan bueno, qué tan grande estás en amor? ¿O todavía eres a veces como yo que, ya? De repente respondo mal y me doy cuenta y digo, me hace falta amor. Sí. ¿Crees que te haga falta crecer en amor? Sí. ¿Con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia? Sí. ¿Sí? Entonces, ya sabes en qué puedes crecer. ¿En qué? En amor. Número 2. ¿Qué tal de paciencia, como decíamos con el pastor Pedro? ¿Hará falta crecer en paciencia? ¿Sí? ¿Hará falta crecer en paciencia? Sí. O 3. Ya dijeron conocimiento, en bondad. ¿Qué tan bondadoso eres? O de repente, pues ¿quién se lo manda para que se mete en eso? Sí, porque a veces hasta nos sale natural, se nos olvida. Sí. ¿Nos hace falta crecer en paciencia? ¿En bondad? Sí. ¿En qué más nos hace falta crecer, hermanos? Misericordia. En misericordia. ¿Nos hace falta crecer en fe? Por ejemplo. Sí. La fe no siempre está acá arriba. En la Biblia hay la historia de un padre que tenía a su hijo enfermo. Jesús le pregunta, ¿crees? Este hombre dice, sí, creo, Jesús. Y de repente, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a creer en mi incredulidad. Necesitamos crecer en fe. En respeto, en madurez, para no equivocarnos tanto en madurez. Sí. Necesitamos crecer en varias partes de nuestra vida. Si quieres ser como Jesús, necesitamos empezar a crecer. ¿En qué? En toda esta lista. Amor, paciencia, conocimiento de Dios, bondad, fe, respeto y madurez. Necesitamos empezar Pastor, a crecer. ¿cuál sería la principal para que de una parten todas, pero la principal para que partan de esa, partan las demás? Ok, decíamos hace un momento, ¿qué es lo que nos hace crecer? Escuchar la palabra de Dios. Ahora, sé que, miren, lo voy a plantear de esta forma. ¿Qué es mejor? Y sea sincero, ¿qué es mejor? ¿Estar sentado allá o estar hablando aquí? Dígame qué es mejor. Sea sincero. No, si somos sinceros, es mejor estar allá. Acá. ¿Por qué? Porque imagínense que... No. Ahora, ¿usted sí puede bostezar allá? Sí. ¿Usted sí puede voltear para otro lado? ¿Usted sí puede? Sí. Pero acá no. Y es mejor aparentemente estar allá. Pero si usted no pone atención allá de lo que se habla acá, ya se perdió. Pero si usted está acá, para que usted lo pueda enseñar, usted primero se lo tiene que... Ahora, ¿y qué es lo que hace crecer? De hecho, Juan 17, Jesús dijo acerca de su gente, de su pueblo, oró por ellos. Dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Cómo usted se puede santificar? ¿Cómo usted puede crecer en santificación? Leyendo la palabra de Dios. Así usted puede crecer en santificación. Y dijo Jesús, que sean así como tú y yo somos. ¿Cómo, Jesús? Sí, que sean uno así como tú y yo somos uno. ¿Cuándo usted miró o escuchó que Jesús y Dios se pelearon? ¿Cuándo? ¿Cuándo se pelearon? Entonces, dice Jesús en Juan 17, que tú y yo, así como somos uno, que ellos sean también uno. Para que cuando la gente vea,
crean. Pero imagínense, si nos estamos peleando, hermana Gemma, cada rato usted y yo, o hermano Jaime, ¿qué va a decir la gente que nos ve que somos cristianos? No. Estos que se pelean dicen que son cristianos. ¿Van a creer? No. Pero cuando vivimos en unidad, ¿qué pasa? ¡Ay, qué bonita familia! Siempre están unidos. Para que crean, dijo Juan. Entonces, ¿se puede hacer? ¿Se puede lograr? Sí. Necesitamos meditar en lo que dice la palabra de Dios. Y menguar. Entonces vamos a esto, hermano. Dijimos imitar en el punto número 2. Imitar. Hermano, convirtámonos en personas o en cristianos dignos de confianza. Que cuando alguien te vea, que cuando alguien te escuche, que cuando vea nuestra forma de ser, las personas digan, en verdad este es un hijo de Dios. En verdad esta persona me inspira confianza para acercarme a la iglesia, para decirle sí a su invitación. Convirtámonos en esas personas. ¿Cómo que convirtámonos? ¿Qué dijo Pablo? Sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Él no dijo, es bien difícil, ustedes sean como Jesús, porque pues yo como que te fallo. No, él se puso en primer lugar, dijo, así como yo soy imitador de Cristo, ustedes también imítenlo. Es posible. Entonces, convirtámonos en personas que sean ejemplares, que sean dignas de confianza, para que otros se puedan acercar también a Cristo Jesús. ¿Sale? Y número 3, menguar. Ya lo dijimos. Hay tantas cosas, hermanos, que creo que de manera urgente usted y yo necesitamos comprender. Hay tantas cosas que en nuestra vida personal, privada, necesitamos empezar urgentemente a menguar. Ahorita dijimos de varias cosas, pero ¿qué piensas de esto? ¿Alguno de los que estamos aquí necesita urgentemente empezar a menguar porque es una persona muy desesperada? Yo. ¿Alguien necesita urgentemente empezar a menguar porque es irrespetuoso y de repente responde con una palabra dura o con una respuesta dura? Yo. ¿Alguien de los que estamos aquí necesita urgentemente menguar porque todavía es colérico y de repente rápido se enoja? Yo. ¿Alguien de los que estamos aquí necesita urgentemente empezar a menguar porque aún como cristianos somos mal testimonio? Yo. 2. Estamos diciendo verdades. Siguiente. ¿Alguien de los que estamos aquí necesita urgente menguar porque somos un mal ejemplo quizá para el vecino, para la calle o para el 3B? Yo. Siguiente. ¿Alguien necesita menguar porque siendo cristianos somos malos cristianos? Yo. No somos chismosos. Siguiente. La Biblia dice, hermanos, que por nuestra causa el nombre de Cristo es vituperado. Es decir, que gente que nos ve no habla mal de nosotros. ¿Habla mal de quién? ¿Por qué? Porque ve que nuestro ejemplo, incluso dicen, ¿y eso que son cristianos? Pero ¿quién es el que se lleva el crédito malo? Pero esto lo dicen ¿por qué, pastor? Por el testimonio que damos delante de la comunidad, delante de la sociedad, delante de las personas humildes, delante de la soberbia, la amargura, el enojo, todo eso. Y ese es el punto, hermana. Por el testimonio que tenemos. Entonces, ¿sí necesitamos menguar? ¿Sí necesitamos menguar? Sí. Sí necesitamos menguar. ¿Para el próximo año? ¿O urgentemente? Urgentemente necesitamos menguar. Necesitamos crecer como cristianos. Necesitamos crecer en verdad como cristianos. Necesitamos imitar a nuestro Señor Jesucristo en su estilo, en su forma, en su modelo, en los pasos que Él nos ha dejado como ejemplo. Nos ha dejado ejemplo, gracias a Dios.
pero también necesitamos menguar. Hay muchas cosas que necesitamos menguar nosotros. Y yo creo que aquí nos conviene, así como dijo el apóstol Pablo cuando habló del pecado. El apóstol Pablo dijo, de los cuales dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. O como queriendo decir, yo soy el más grande pecador. Ahora, hablando entonces de menguar, creo que nos conviene a todos decir, y yo soy el que más necesito. Menguar. ¿En qué área piensas que te hace falta más menguar? Ya dimos una lista y yo vi que todos movieron su cabeza. Sí, yo en eso. No me lo diga, cabrón. Sí, Ya exacto. no quiere decir, hay que trabajar. Sí. Pon una cosa en tu mente que necesitas trabajar. Una cosa. ¿Ya la tienes? ¿Ya la tienes? Ok. Ahí donde estás, cierra tus ojos, así como estás. Ya tienes aquello en lo que necesitas menguar. A lo mejor tú no has visualizado del resultado, del beneficio de menguar en aquello que te hace daño, o de lo que se puede lograr o lo que puede impactar el que tú mengues. Pero déjame darte una imagen. Jesús, desde que fue apresado en el monte, a partir de ese momento se le conoce como la vía dolorosa, porque todo, absolutamente todo lo que surgió a partir de ese momento fue dolor y sufrimiento para Cristo. Todo, absolutamente todo. Por un lado, gente burlándose de él. Por otro lado, los soldados abofeteándole o golpeándole en la cara. Por otro lado, gente burlándose, diciéndole, este es un blasfemo, este es un hereje. Por otro lado, personas imponiéndole una pesada cruz, cargándola en forma de burla. Por otro lado, personas poniéndole o clavándole una corona de espinas en su frente. Por otro lado, aquellos que eran sus discípulos, aquel que había dicho, yo hasta la muerte iré contigo, y aunque Jesús le había anticipado que 3 veces lo iba a negar, le negó 3 veces. Yendo camino a la cruz, la gente, los soldados, quitándole su ropa, dejándole semidesnudo, clavándole en la cruz con clavos y martillo. Es más, ya estando colgado, estos 2 malhechores que fueron colgados con él, todavía uno le decía, ahí está, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, baja de la cruz y sálvanos también a nosotros. ¿Qué personas, qué impacto estaba teniendo Jesús en ese momento? Ninguno. Hasta parece que en realidad era un perdedor, así como toda la gente se estaba burlando. No te dejes engañar por eso. Uno de esos malhechores, antes de que Jesús entregara su espíritu, dijo estas palabras a su amigo malhechor. ¡Shh! No digas eso. Tú y yo bien sabemos que somos culpables y merecemos estar colgados, pero este hombre es inocente. Él no debe nada. Tú y yo lo merecemos, pero él es inocente. Arrepiéntete. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Cómo? ¿En el último momento alguien se está arrepintiendo? Sí, porque ese es el impacto cuando tú y yo menguamos. Cuando tú y yo menguamos, los cambios los hace Dios en nuestra vida. Y si realmente queremos crecer, si realmente queremos menguar,
Si realmente queremos que Cristo crezca en nosotros, es necesario que tú y yo empecemos a mejorar. Padre,